Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. Esta noche tenemos el agrado de compartir con ustedes una noticia en la cual la Fundación por la Democracia, en coproducción también con CEPEG, el Centro Peruano Gubernamental, están lanzando 2 cursos de preparación política y también de análisis, en las cuales hay 2 cursos con los cuales son gestión municipal e imagen y marketing político. Cualquier información para poder acceder a estos cursos al teléfono 998-375247, 998-375-247. El inicio de clase se va a dar el 9 de mayo. En estos momentos estamos con Edgardo de Pomar, abogado y analista político, con los cuales, conjuntamente con Ángel Delgado, vamos a iniciar el programa y hacer el análisis político correspondiente. Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos. Esta semana que transcurre, realmente parece que el mundo hubiera dado vueltas en menos de 80 días, evidentemente, un tiempo vertiginoso, sí. Todo se ha acelerado, porque yo quisiera hacer un rápido recuento. Sí, claro. El día lunes, en la noche, sí, una sensación de frustración embargó a muchos peruanos que tenían alguna suerte de confianza en que el Congreso podría vacar a Pedro Castillo y poner fin a la pesadilla que estamos viviendo todos. Sin embargo, la realidad de las cifras demostró que ese objetivo estaba muy lejos y por lo tanto entonces el método constitucional para poder superar esta dificultad quedó simplemente allanado, sin ninguna posibilidad de ejecutarse. Al día siguiente el Perú consiguió la clasificación, por lo menos parcial, luego de un reprochaje para el Mundial de Qatar, con lo cual la gente cambió rápidamente de chip, sí, y todo el mundo se embargó de un sentimiento patriótico y deportivo. Sí. El día miércoles el Congreso jugó una carta consuelo y entonces lo que no pudo hacer con Castillo lo hizo con el ministro Condori, ministro de Salud, sí, el cual fue vacado por una amplia votación. Fue censurado, sí, por una amplia votación. ¿Correcto? Bien. Y bueno, y esperábamos que un poco el curso iba a ser ese. Había la sensación de que en el corto plazo Castillo se había estabilizado, que era la oposición la que había salido derrotada por haber planteado mal la vacancia presidencial. La gran sorpresa fue la irrupción simultánea, pero sobre todo en el centro del país, en Huancayo, de un movimiento social poderoso que estaba impugnando la gravedad de la situación, fundamentalmente económica y social. Más que la parte política, lo económico y social, por la disparada del costo de vida que ha golpeado a los sectores más vulnerables, especialmente a las provincias, a la gente que produce los alimentos, en fin, a los comerciantes, a los transportistas. Y esto entonces generó pues los fines de la semana pasada una enorme movilización que rápidamente se generalizó por otras partes del país con similares banderas. La irrupción de un nuevo movimiento, el pueblo, digamos, pueblo que inclusive creo yo que en gran medida había votado por Castillo con la esperanza de que él pudiera un nuevo rumbo al acontecer nacional, cosa que efectivamente en 8 meses no lo ha hecho, sino todo lo contrario. Y por otro lado, una situación en la cual pues los objetivos eran demandas de tipo económico y social ante la indiferencia gubernamental. Bueno, esto sin duda modificó radicalmente la situación, porque ya no estábamos ante una contradicción que superaba en las alturas, en las instituciones, por los cauces jurídicos y constitucionales, sino estábamos ante lo que se conoce como el de la acción directa de las masas, para usar un lenguaje poco conocido, ¿no? Y esto enfrentaba al gobierno, porque profundamente decepcionados. Y esa situación es la que ha marcado la etapa en este momento. Y por supuesto, el señor Castillo, en una torpeza de campeonato, el lunes, antes que termine la medianoche, a pocos minutos, de modo apresurado, con fallas técnicas, lanza un mensaje a la nación donde a los limeños y chalacos
nos iba a tomar prisioneros durante 24 horas, supuestamente para que no protestemos, para que no se den desmanes, qué sé yo, y eso provocó pues todo lo contrario, desató en una Lima y Callao, que estaba relativamente tranquila en relación al conflicto que se había trasladado a provincias, un estallido gigantesco cuya marcha más importante fue el acontecimiento del día martes, esa marcha a partir de 3, 4 de la tarde, que yo creo que es una de las más multitudinarias de los últimos tiempos y que sin duda pone o abre un escenario distinto en la confrontación con el gobierno, a punto que uno puede ya más o menos suponer que estamos viviendo el principio del fin, aunque el fin siempre va a ser un juego de posibilidades abiertos, no hay nada predecible, siempre hay sorpresas, pero es realmente insostenible que un gobierno pueda mantenerse con una encuesta que creo que el día de ayer, CIT, la encuesta que aparece en el diario Expreso, le da a Castillo un 80% de repudio. O sea, estamos llegando a cifras récord, nunca antes vistas, menos de 20% de respaldo, y entonces en 9 meses, ¿no? En 8 o 9 meses, ¿no? Entonces ese es el escenario, entonces no tan cambiante. Como de un aparente fortalecimiento hemos pasado a una situación en la cual otra vez el gobierno está en jaque. El gobierno ante eso tiene actitudes como los ministros, desplantes, provocadores, que al final en lugar de bajar y atenuar la temperatura, la exacerba, y entonces bueno, pues la confrontación sigue. ¿A dónde llegaremos? Eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Así es, la inmovilización social exacerbó los ánimos y ha provocado una convulsa nacional llena de conflictos sociales a nivel nacional. Y diría que está en pleno movimiento. Eso es un movimiento que todavía no ha concluido y vamos a ver hacia dónde, cuál es el desenlace. Prendió la mecha y al parecer la convulsa llega a todos los rincones del país. Estamos con Edgardo de Pomar, él es abogado y analista político, y vamos a conversar con él respecto a este tema. ¿Qué te parece, Edgardo, las movilizaciones en Lima Metropolitana que han desatado otros conflictos internos en el país? Y permíteme, la digo, con la presencia ahí en primera fila de Edgardo. Tú eres un partícipe y nos podrías contar detalles incluso de la misma para conocimiento del público que nos está escuchando esta noche. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero yo creo que debemos dejar constancia, una vez más, que el único responsable de esta gran crisis nacional es el presidente Castillo, su amigo Cerrón el Portero y Perú Libre. Ellos, con su proyecto y su deseo de capturar el poder totalmente, descuidaron el buen manejo económico del país, y en consecuencia son los causantes de esta grave crisis que está dejando sin pan a la población, a los peruanos, llevándolos más a la miseria. En consecuencia, él es el principal responsable de esta gran crisis. En consecuencia, nosotros no podemos aceptar de ninguna manera que esta gran crisis es consecuencia de factores exógenos o externos, sino que el principal responsable es este gobierno, es Castillo, es el inmoral, porque como bien se ha dicho, y desgraciadamente pues el Parlamento no ha tomado la decisión que debió haber tomado en su momento, hay por lo menos 6 o 7 causas que muestran ampliamente la condición de inmoral del presidente Castillo. La primera y la más sobresaliente es justamente aquella que demuestra que él, sin estar preparado para ejercer un cargo de gran responsabilidad y valor en el país, se atrevió a postularse en esta fórmula presidencial y finalmente ser elegido presidente de la República. En segundo lugar, el haber elegido y estar eligiendo aún o designando a una serie de funcionarios y de ministros que no tienen ninguna capacidad para poder dirigir a sus sectores, pero que además la mayoría tienen antecedentes policiales y penales y graves cargos que pesan sobre ellos. La tercera de ellos, por ejemplo, esas reuniones
escondidas, ¿no es cierto? Secretas, clandestinas, sobre todo en Zarratea, para poder reunirse con proveedores del Estado, para poder reunirse con lobistas, ¿no? En las cuales él se quita el sombrero y se pone la gorra como un pillo, ¿no? Y por otro lado, y creo que la más grave, y esto no significa que ahí termine esta gran relación de actos de inmoralidad, es la de pretender, en contra de lo que manda la Constitución y sus obligaciones como presidente, regalar el territorio peruano a un país como es Bolivia, ¿no es cierto? Entonces él nos ha metido en esta gran crisis política y en esta crisis ya social, económica, que está condenando justamente a la miseria del hambre al pueblo, ¿no? Agregamos Bruno Pacheco, los $20.000 y los sobrinos que están involucrados en esta presunta organización criminal. A ver, pero yo creo que efectivamente tú has descrito dos elementos que hay que precisarlos y distinguirlos. Creo que hay un conjunto de actos que vinculan a Castillo a la corrupción. Eso tiene que investigar, tiene su curso, y eso lo descalifica moralmente. Pero lo que hemos vivido en esta última semana, ya un poco eso lo pone entre paréntesis, no porque es menos importante, sino porque lo que ha aparecido en la escena es la incapacidad gubernamental del régimen castillista. Y por eso yo creo que la imputación, el malestar del pueblo peruano, ya no es solamente contra la incapacidad del señor Castillo, sino la incapacidad, la incompetencia de todo un régimen, de toda una filosofía política, de todo un modo de hacer política que está representado en el señor Castillo, en la señora Boluarte, la vicepresidenta, en el presidente del Consejo de Ministros, en el gabinete ministerial y en todos los funcionarios, cada uno peor que otro, que ofrece el señor Castillo como fórmula para enfrentar los graves problemas del país. Así es. Eso es lo que ha fracasado, la incapacidad. Porque si bien es cierto que hay una crisis que tiene un componente internacional importante, es verdad que hay una guerra entre Rusia y Ucrania y eso afecta el valor de los combustibles, los fertilizantes y otros precios más. También es verdad que un país responsable, como cualquiera, se prepara y toma medidas frente a las circunstancias, adopta un conjunto de medidas correctivos, claro, para paliar, para evitar, para mitigar, pero aquí no se ha hecho nada. Con aquí visión de futuro, se ha actuado, ¿no?, con una indiferencia absoluta. Sí. Y más aún, en tercer lugar, quiero yo recordar que la respuesta que ellos están dando a esta incapacidad es la de que el presidente no puede hacer porque la Constitución como que le ata de manos. Y eso es una falacia absoluta, porque ninguna de las medidas, por ejemplo, la de reducir los impuestos, si es que eso hay que hacer, la de frenar algunos precios, todo se puede hacer perfectamente dentro del marco constitucional, y el presidente de la República está premunido como institución de un conjunto de herramientas, inclusive puede dictar decretos de urgencia en materia económico-social para poder superar incluso el marco legislativo actual si es que la emergencia lo aconseja. Entonces, porque la Constitución peruana prohíbe el monopolio y todo tipo de acaparamiento. Para eso hay una institución que la manejan ellos que se llama Indecopi, que debe perseguir pues a los lobbies y a quienes están haciendo algún tipo de beneficios. Entonces, mucho cuidado. Entonces, es este régimen castillista, al cual lo quiero llamar así, el responsable y el que ha sido repudiado en las calles, en Lima, en el Callao y en provincia. Cierto. Creo que eso es importante decirlo para que, a diferencia de algunos que dicen, no, es el presidente incapaz, ahora hay que fortalecer a Dina Boluarte. Creo que eso sería más de lo mismo o quizá peor, ¿no? Sí, era importante en ese preámbulo que yo hacía justamente de fijar las condiciones de incapacidad del presidente, su absoluta incapacidad para poder gobernar realmente y enfrentar los problemas que demanda el país, para luego llegar a esta parte justamente en que frente a esa incapacidad, esos problemas, es que la población espontáneamente empieza a protestar. En primer lugar los transportistas y luego las amas de casa, los ciudadanos, justamente porque los alimentos suben y no hay forma de que puedan llevar el pan a la mesa de sus hogares. En consecuencia, esto nace justamente de ese descontento frente a la incapacidad. Y es cierto, y lo que pretende Castillo es acallar justamente la protesta ciudadana, la protesta popular, ¿no? Tratando de encerrarnos. Y en consecuencia, lo que él recitó y
cacareó durante muchos años como dirigente gremial, sindical, junto y de la mano de toda la izquierda, que es su socia justamente en este proyecto fallido, ¿no? Está criminalizando la protesta. Y para impedir que en Lima justamente los ciudadanos se expresen libremente contra la miseria y el hambre, no tuvo mejor idea que sacar ese decreto supremo 034, ¿no es cierto?, en la madrugada prácticamente del 5 de abril, ¿no? Contra toda la Constitución y las disposiciones legales. Pero además, ¿sabes cuánto ha costado esa gracia? 1.000 millones de soles por lo menos. Según dice la Cámara de Comercio. Correcto, en consecuencia, o sea, el daño se acrecenta. O sea, mira, el paro de los transportistas, de los agricultores, de todo el país, no alcanza los 1.000 millones que en unas horas este cretino que está al frente de la presidencia de la República decreta. Sí. Aparte, terminó de liquidar al pequeño comerciante, al hombre que con mucho esfuerzo ha puesto su negocio, día a día, su restaurante. Ese día no tuvo cero ingresos. Cierto. Y al día siguiente, ¿cómo se las agencian? Claro. El paro de transportistas aproximadamente cuesta 100 millones de soles. Pero como tú dices, 1.000 millones de soles nos ha costado la cretinada de Castillo. Solo en el caso de Lima y Callao, ¿no es cierto? Pero justamente el resultado ha sido la desobediencia ciudadana, ¿no? En todo el día, porque todos han transitado en Lima y Callao libremente. Y a partir de las 2 de la tarde, esa espontánea y multitudinaria manifestación, que hay que también hacer la distinción multitudinaria, pacífica de los ciudadanos, y que se pretendió, probablemente por agentes metidos por el propio gobierno, hay que decirlo, de quitarle justamente ese valor y la prestancia cívico, ese respeto que ha tenido todo en la Plaza de San Martín, con la misma, como en la misma avenida Bancay. Entonces, no son los ciudadanos que marchan, los demócratas que marchan, quienes han ejecutado esos desmanes, sino gente que hay que investigar, que seguramente descubriremos que fueron y son aliados del gobierno. Entonces, yo creo que está claro aquí que este es un gobierno que no va a trabajar a favor de los intereses populares, que no le interesa el desarrollo del pueblo, el desarrollo de la economía, ni satisfacer las necesidades básicas de la población, por lo menos en esto que es la alimentación, ni decir de lo demás, de las demás necesidades que tienen que ver con los servicios básicos, la vivienda, mejorar la educación, la seguridad. Entonces este es un gobierno que está en contra de los intereses del pueblo y hay que combatirlo. Y como estilan los dictadores comunistas, toda esta gente de izquierda van a aferrarse con uñas y dientes al cargo. Y lo que tiene que hacer el pueblo, lo que tenemos que hacer todos los peruanos es insistir, manifestarnos cada vez con mayor firmeza para poder obligarlo a retirarse o ver la manera desde el Parlamento que de una vez cumpla su función y su responsabilidad frente a la gente que representa, que es mayoritariamente democrática, para ponerlo en la calle o detrás de las rejas donde debe estar este señor Castillo y todos sus colaboradores, porque ahora se pretenden subir al coche de la renuncia, lo peor renuncia, los del Partido Morado, Juntos por el Perú, Somos Perú, es decir, los que fueron sus socios, los que fueron sus cómplices, dan distancia porque perdieron el empleo y los contratos. Pero ellos tienen una gran responsabilidad frente al pueblo, porque nosotros no podemos perdonar ese tipo de conductas y de actividades, porque lo que se está haciendo es condenar al pueblo al hambre y al país a la miseria. Entonces hay que marcar bien la cancha entre estos que defienden un régimen corrupto, los que defienden un régimen incapaz, ¿no?, de los demócratas que defendemos la libertad, que defendemos la democracia, pero que defendemos fundamentalmente el derecho del pueblo a la alimentación, al desarrollo y a su crecimiento, porque el Perú no merece realmente, después de 30 años de sacrificios y de lucha para alcanzar un nivel importante de desarrollo. Lo que has dicho, porque no necesitamos el Perú un segundo tiempo con esta misma gente. Claro, al final puede ser que Castillo se desgaste prematuramente por los errores cometidos, pero repito, no es Castillo. Castillo no es un individuo que él concentra todos los poderes, por decirlo así, sino es un conglomerado de intereses, de fuerzas que en el fondo tienen una política contraria al país, como ya se viene demostrando. Tú lo estás diciendo con toda claridad y por eso hay que hacer un señalamiento. Y el deslinde tuyo me parece fundamental, lo quiero yo subrayar, decir que el pueblo que salió a marchar en Lima y en el Callao
el que está reflejado en esas fotos espectaculares, durante esas horas en las cuales esa multitud gigantesca estaba en la nada. Los acontecimientos, digamos, luctuosos ocurren ya después, cuando ya la gente se retira a sus domicilios y aparecen otro tipo de manifestantes, ¿no? Que no habían estado en la marcha en la primera hora y que son los que hacen un enfrentamiento deliberado con la policía. Sí. En segundo lugar, son los que queman, por ejemplo, un kiosco de periódicos de una persona muy humilde, los que destruyen un establecimiento comercial Tambo, los que quieren quemar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso existe. Y además esta es una vieja práctica que utilizan los servicios de inteligencia. Yo quisiera recordar aquí a los amigos que nos escuchan, y tú recordarás, Edgardo, cuando hubo la famosa marcha de los 4 suyos, que también fue gigantesca, multitudinaria, el montesinismo tramó un plan oscuro. Un plan realmente nefasto, oscuro, que fue quemar las oficinas del Banco de la Nación, que estaban frente al Jurado Nacional de Elecciones, y provocó la muerte de 4 o 5 ciudadanos. Eso después se supo, cuando ya hubo la investigación. Pero en ese momento el gobierno de entonces persiguió a los organizadores de la marcha imputándoles este acto criminal. Entonces a mí no me extrañaría que a partir de ahora en las manifestaciones gigantescas, democráticas, populares y pacíficas, como tú lo has subrayado, empiece a haber este grado de infiltración con el objeto de desprestigiarlas y poder perseguir a los dirigentes, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y otro tema fundamental es que hemos visto que en estos que están poniendo de moda los consejos de ministros descentralizados en la ciudad de Huancayo, ¿no? Encerrados y apoyados por miles de policías y de militares, convocaron a esa sesión del Consejo de Ministros solamente a sus partidarios, a la gente de Perú Libre, pero los verdaderos dirigentes de los gremios y representantes sociales de las ollas comunes, de los clubes de madres, estaban afuera. Y no obstante ello, la gente, algunos dirigentes, han emplazado firmemente, claramente al presidente de la República de que no continúe con esos delincuentes de Perú Libre, con los dinámicos del centro. En consecuencia, la población ya le perdió el miedo y le está diciendo claramente en su cara qué es lo que pasa. Y luego, el día de ayer ha ido a refugiarse justamente a una provincia puneña, ¿no? Donde... En sus territorios. En sus territorios, ¿no es cierto? Donde la mayoría de la población aymara, ¿no es cierto? Según los datos de la votación de la segunda vuelta, habría obtenido casi el 90-95% de los votos, no sabemos cómo, pero que está dentro de sus planes también de ir creando justamente el famoso... pero rechazado por los demócratas y los peruanos, Estado plurinacional, ¿no es cierto? Entonces, en esos compromisos que tiene él con Evo Morales y con líderes de otros estados, ¿no? Entonces se refugia, se encierra con algunas de esas autoridades que la mayoría también son de izquierda y de Perú Libre para que lo aplaudan. Pero acaba de citar Ángel Tuvo esta encuesta de CID. Más del 80% de los peruanos rechazan el régimen de Castillo y de sus asociados y de sus cómplices. En consecuencia, que se encierre en Huancané o que haya pretendido hacer una sesión también con sus amigos en el Coliseo Huanca de Huancayo no significa sino que está absolutamente asustado y desesperado. Así es. Yo creo que en esta segunda etapa tenemos que seguir convocando a todos los peruanos, a todos los demócratas y a la población para poder obligarlo a salir justamente del gobierno y del cargo. Esperemos que reaccione el Congreso, pero no sé si realmente un Congreso donde tiene ya un jardín de niños, ¿no? Puedan realmente... Un jardín de la infancia. Un jardín de la infancia, pueda cumplir con esa responsabilidad y esos retos históricos que le está presentando el momento, ¿no? Así es. Esperemos que así sea, pero creo yo que la movilización, la participación y la demostración pública de la indignación ciudadana es la que justamente va a obligar a este régimen corrupto e incompetente a retirarse del gobierno del país. Claro que sí. Gracias, Edgardo. Seguimos en la segunda parte también contigo. Vámonos, amigos, a un corte comercial. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos.
¿Buscas planificar, desarrollar y ejecutar estrategias para una excelente campaña electoral? Ven y sé parte de nuestro curso especializado de imagen y marketing político con destacados especialistas en el rubro. Inicio martes 10 de mayo. Certifica CEPEC, Asociación Peruana de Derecho Municipal y Centro de Innovación de Políticas Públicas. Evento organizado por la Fundación por la Democracia Perú. Regresamos, esto es Conversando con el Perú. Estamos con Edgardo de Pomar, abogado y analista político, conversando sobre las marchas multitudinarias que se dieron en estos días. Edgardo, tú has hablado de una segunda etapa, ¿no? Sabemos claramente que el gobierno está en franca descomposición, está desmoronado. Ya Castillo y su gobierno de corruptos es un gobierno débil. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? ¿Hay que trazar alguna estrategia política, digamos, para una transición hacia una nueva elección? Yo creo que sí, pero lo primero que tenemos que ser enfáticos es en que este señor Castillo y todo su régimen, incluyendo a sus cómplices y a las rabonas de la izquierda y el caviaraje, tienen que renunciar y salir a abandonar el gobierno. Todos, ¿no? Todos los que han acompañado y están acompañando este gobierno tienen que salir del gobierno. Y en consecuencia tenemos que empujar, creo que es el término, a la renuncia de Castillo y de la señora Dina Boluarte. Porque además sería acrecentar más la crisis en el país con una señora que tampoco tiene preparación para conducir los países, los intereses y el gobierno, ¿no? Pero que además no tiene bancada. Porque si bien ella ha llegado con Perú Libre, ella ha sido expulsada de Perú Libre. Y en consecuencia, ¿cuál es el apoyo que va a tener ella? No tendría ninguno. No tendría ninguno. En consecuencia, ella hizo el compromiso, la promesa de renunciar si Castillo renunciaba, de manera que tienen que irse. Y en consecuencia, ¿cuál es la tarea? Yo creo que los ciudadanos tenemos que seguir con el compromiso de continuar con las marchas de protesta y las exigencias de renuncia. Y tenemos que organizarnos. Tenemos que organizarnos sobre la base de liderazgos sociales, de los liderazgos de la propia población democrática que libre y espontáneamente se está expresando en las calles a nivel nacional. Además, si bien es cierto, se iniciaron estas protestas el año pasado en Lima, en distintas regiones del país, como en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, en La Libertad, en Arequipa, en Ica, en Iquitos, la gente estuvo también protestando y eso se ha acrecentado, de manera que aquí hay una sola voz a nivel nacional. De manera que tenemos que organizarnos para que podamos tener realmente contundencia en el reclamo, contundencia también en la propuesta. Y entonces hay que buscar justamente esos liderazgos para poder enrumbar mejor la protesta con propuesta. Y hemos visto que en todos estos actos desde el año pasado en que se han manifestado libremente los demócratas, los ciudadanos del Perú, ha habido un absoluto respeto a la propiedad privada y a la propiedad pública y un respeto a nuestra Policía Nacional, porque jamás nosotros vamos a participar en una marcha para dañar a quienes también son parte del pueblo democrático del Perú. Y en consecuencia nosotros también rechazamos las expresiones de ese ministro Torres, que ha señalado que nuestra policía es incapaz. ¿No? Nuestra policía es una policía profesional y una policía responsable y que sabe hasta donde vamos viendo, hasta la marcha del martes, que ha empleado, ¿no es cierto?, de manera proporcionada la fuerza, salvo excepciones, porque en toda situación hay algunas cosas que se escapan, ¿no es cierto? Pero como institución creo yo que está a la altura, hasta el momento, desada ni penetrada por ninguna organización política. Responde la policía como las Fuerzas Armadas a un mandato constitucional para conservar el orden interno y la integridad, en el caso de las Fuerzas Armadas, del territorio y la soberanía nacional. Bien, yo creo que eso efectivamente hay que subrayar una y otra vez más este compromiso que tenemos las fuerzas democráticas con la Policía Nacional.
a diferencia de las izquierdas en todas sus variantes que buscan debilitarla, quitarle herramientas para poder cumplir su función pública de mantener el orden, desmoralizarla por adentro, hacer cambios que rompen el escalafón y la meritocracia. Nosotros sí tenemos un compromiso con la policía y difíciles. Y efectivamente, como tú lo has dicho, creemos que hasta el momento ha cumplido su tarea con profesionalismo, a pesar que no tiene mucho apoyo por parte del gobierno y el sector del interior. Ahora bien, quisiera volver al tema de la salida política. Tú has dicho que efectivamente aquí las manifestaciones populares, o sea, hay un actor nuevo que ha aparecido en esta última semana, que es el pueblo que ahora, presionado por las circunstancias, por el hambre, la desocupación, el incremento de los precios, está pues buscando un tipo de salida. Ese pueblo es un movimiento en disputa, porque mira, también ha empezado a movilizarse, el jueves lo hizo, de la semana pasada, los sectores vinculados a la CGTP, y lo hicieron con un discurso distinto, diciendo que había que marchar, estaban contra Castillo, pero porque Castillo no había implementado las medidas primigenias que él había anunciado, entre ellos, por ejemplo, convocar a la Asamblea Constituyente, y la explicación que ellos dan a la crisis es que el gobierno está atado de manos y no puede hacer nada por culpa de la Constitución, cosa que evidentemente es una mentira que podemos analizarla posteriormente. Pero yo quería fundamentalmente decir lo siguiente: para tener una visión cabal de la salida política, creo que también es necesario involucrar al Congreso de la República y de ese modo sintonizar con la población. No por gusto, el Congreso tiene también una desaprobación que está ahí, tas con tas, con la desaprobación que tiene Castillo. Entonces, eso que no debería ser así, porque si se supone que hay un rechazo amplio a Castillo, el Congreso que está contra de Castillo debe seguir viendo algunas fallas estructurales, algunos problemas de fondo, que yo creo que tiene que ver con la comprensión de que el Congreso de la República no está cumpliendo su función, porque hay un grupo de congresistas que efectivamente se han alineado tosudamente con el gobierno a cualquier precio. Y quisiera recordarles a todos ustedes, a los amigos que nos escuchan, de que esa fue la razón por la cual el año 2000, cuando se descubrió a través de un video cómo el señor Montesinos compraba congresistas para hacerse de una mayoría en el Congreso, ¿no? Eso fue el acicate que provocó la caída de Fujimori, y el Congreso fue parte del problema. Yo creo que en esta oportunidad, rescatando y saludando a quienes tienen una posición digna, pero como conjunto, el Congreso no está sintonizado con la calle, y por lo tanto creo yo que es legítimo que una salida constitucional a la crisis pase también porque el Congreso también dé un paso al costado. ¿Para qué? Para que el pueblo peruano nuevamente pueda, ya con mayor sensatez y en base a la experiencia adquirida, elegir nuevas autoridades para el Ejecutivo y para el Congreso de la República. El Congreso está haciendo un esfuerzo soterrado para quedarse y apuntar a Castillo. En el fondo, el gran sostén de Castillo ahora es un grupo congresal que impide que se produzca la vacancia. ¿De acuerdo? Eso es un tema estructural que yo no creo que vaya a cambiar en el corto plazo. Eso es exactamente como los topos que tenía, los curi que tenía comprometido el señor Vladimir Montesinos en el Congreso, que habiendo estado en otros partidos, acababan alineados con la mayoría gubernamental. Entonces, creo yo que la salida democrática pasa también porque el Congreso, que tiene dificultades y problemas, tenga la generosidad que tuvo el Congreso del año 2000. El Congreso del 2000 estuvo dominado por los fujimoristas, pero ante los Vladivideos, ante la renuncia de Fujimori, no se le ocurrió, escuchen bien, la salida en ese momento, trasládense al año 2000, no fue intentar hacer que el vicepresidente Márquez asumiera la presidencia de la República. Lo intentó, yo estoy acá, levantó la mano y fue apabullado de inmediato. Hoy hay gente que todavía que Dina Boluarte puede hacer gobierno, yo creo que no. De ninguna todavía, manera, todavía la situación no es igual, pero y el Congreso además, a pesar que había sido elegido recientemente, censuraron a la mesa directiva que presidía la señora Marta Hildebrand. Pusieron a un demócrata como Valentín Paniagua,
que después asumió el gobierno de transición, y el Congreso tomó la decisión democrática de modificar la Constitución para cortar el plazo y permitir justamente nuevas elecciones. Esas son las condiciones que tenemos, no están dadas todavía, pero ese yo creo que es el rumbo que, para que en una salida complicada, lo más parecido a la democracia, haciendo modificaciones parciales al régimen constitucional, podamos salir del embotellamiento en el cual estamos. Así es, ese es el escenario que tenemos, el escenario político muy similar, y ese es el precedente que tenemos en el Parlamento. Así es. De manera que lo que está demandando el pueblo del Perú, lo que están demandando los ciudadanos demócratas del Perú, es la renuncia de Castillo y compañía, es decir, de la señora Dina Boluarte. En consecuencia, eso es lo que nosotros tenemos como propósito y objetivo firme. No hay forma de que la señora Dina Boluarte se quede. Y en consecuencia tendrá que asumir la presidencia del Congreso aquel parlamentario o parlamentaria que permita justamente conducir y poner orden en el país y equilibrio, pero al mismo tiempo que permite en ese año limpiarnos del sarro comunista que ha contaminado varias de las instituciones de la República. Que haga el papel que hizo Valentín Paniagua. Pero por supuesto, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la propia Fiscalía, el Poder Judicial. Es decir, hay que hacer una limpieza previa, hay que revisar un conjunto de normas que han servido solamente sobre pretexto de la reforma política para entramar, para dañar más el ascenso de la buena gente, los buenos peruanos a los cargos de responsabilidad política. Y en consecuencia, hecho ese cambio en el Congreso, tendrá que asumirse el cambio en la Constitución para recortar el periodo y convocar a nuevas elecciones generales. Eso es lo que demanda la población del Perú, y ese es el objetivo del pueblo. Podrían estar inclusive de acuerdo, porque finalmente las salidas tienen que ser concertadas, el propio Perú Libre y las izquierdas, de que es mejor una salida democrática, que las urnas hablen, a intentar ellos mantenerse con una Dina Boluarte devaluada, sin mayoría en el Congreso, declarada traidora por Perú Libre. Ayer creo la congresista Portalatino ha planteado que renuncie, que es de Perú Libre. Entonces creo que es mucho mejor una salida democrática, que se vayan todos, que además sintonizamos con el país, que se vayan todos, resetear todo, volver a empezar, que intentar un Frankenstein totalmente hechizo, sin fuerza, con la señora que ahora ha debutado como cantante. Claro, ha debutado como cantante y realmente es una falsía, como ella mente lo dice, ¿no es cierto? Entonces, absoluta, porque además también hay una inmoralidad ahí por aceptar justamente un cargo para el cual no se está preparado. De manera que esa es la salida y ese es el clamor del pueblo del Perú, que se vayan todos, pero obviamente tenemos que establecer un periodo desde cierto equilibrio y paz social para ir a un proceso electoral futuro claro, equilibrado, con organizaciones políticas que pongan a los mejores peruanos, tanto para el Parlamento como para el Poder Ejecutivo. Y en consecuencia seguramente habrá que corregir algunas deficiencias en las normas electorales para que permita a nuevas organizaciones también poder presentar a sus mejores cuadros y candidatos a estos cargos de responsabilidad. Hay que romper esas restricciones que han impedido una buena representación política. Pero por supuesto, porque hemos visto cómo es que en los últimos años la mayoría de partidos no son sino vientres de alquiler. Y en consecuencia, digo, en algunos casos, si no en la mayoría, acceden a los primeros puestos quienes más plata ponen, porque vemos que no tienen ninguna formación política, y nosotros que tenemos tanto tiempo en el quehacer público, jamás los hemos visto preocupados por el desarrollo del país, pero aparecen a la noche a la mañana como parlamentarios, ¿no? En consecuencia, tiene que ahí que darse una prioridad y fortalecerse a los militantes de los partidos, que formados y dentro de una carrera partidaria puedan acceder al cargo público. Porque lo que nosotros perseguimos justamente es el desarrollo del país, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y en consecuencia tenemos que ir, creo yo, a ese proceso de cambio desde el Parlamento. Sí, claro. Ahora, ante la eventualidad de un nuevo presidente de la República ya elegido, es imperiosa, Edgardo, la necesidad
de cómo que gobernar con este Congreso, ¿no? Sí, pues claro, habría que hacer todo. Yo creo que ahí vale la pena un paso atrás, como dicen en lenguaje de computadora, resetear todo y volver a empezar. Porque repito, ese Frankenstein de un gobierno forzado con los caviares que están aplaudiendo y quieren y que ya además tenemos la experiencia nefasta, con un Congreso además que estaría en contra y una calle beligerante, va a traer más trastornos a la ciudadanía, al país, que yo creo que hay que evitar. Por otro lado, una razón más es la siguiente. Habría que preguntarle a la señora Boluarte y a los del Perú Libre, ¿ya?, una vez encantando ellos con Castillo, si ellos están de acuerdo con la tesis de que la crisis se provoca porque el gobierno no tiene todos los poderes para poder manejar la situación de crisis y por lo tanto necesita un cambio de la Constitución. Porque mira tú, hay muchas personas que nos están escuchando, demócratas de verdad, que me pueden responder, sí, pero hay que atenernos a lo que dice la Constitución. Y es verdad, en abstracto, el texto constitucional diría que la señora Boluarte es la presidenta. Pero si eso sucedería, si por ejemplo el Castillo caería por un tema personalísimo, que claro, no comprometa a nadie más, un acto de corrupción, ¿no? Ya pues eso, ¿por qué se va a comprometer al resto? Pero no, ahora estamos viendo que es un tema del régimen, de la política general de un gobierno, que lo hagan mal o bien, eso es secundario, es la política, lo forme un gobierno con ministros y todo lo demás, con la tesis que está detrás, que lo están diciendo ahora, de que quieren más poderes para manejar la situación, romper los monopolios y todo lo demás, sería un suicidio por parte de los demócratas que por velar la formalidad en abstracto, no vemos la razón política que está detrás, y de esa manera entonces podríamos repetir la historia de tener un nuevo Vizcarra. En la crisis Kuczynski-Vizcarra, la mayoría fujimorista se equivocó rotundamente y escogió realmente una situación que fue peor que el comienzo. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado a los demócratas de pretender darle continuidad al régimen castillista sin Castillo, poniendo a una Dina Boluarte que por más flores, canciones y poemas que haga, ¿no?, es más de lo mismo, inclusive peor, porque si entonces va a ser suya la tesis de que yo para gobernar la situación y la crisis tengo que tener más poderes y para eso quiero cambiar la Constitución, Dios nos agarre confesados. Eso justamente, ese es el tema, ¿no? Ese es justamente el misal de los comunistas, ¿no es cierto? O sea, tratar de romper el sistema democrático sobre pretexto de que hay cosas que no se pueden hacer, que no pueden combatir los monopolios, pero el único propósito de ellos con la nueva Constitución es tratar de obtener la reelección presidencial indefinida, hacerse de todo el poder para subordinar a todos los ciudadanos y quitarles la libertad y su propiedad, porque en la Constitución está todo. Si ellos quisieran realmente trabajar por el país, echaría mano de la Constitución. La Constitución ya prevé el combate y no los permite a los monopolios y oligopolios. Sí, claro, está escrito. Y también para poder combatir y sancionar a aquellos actores del comercio y la economía que abusan de su fortaleza, de su poder económico. Y quien tiene que desempeñar ese rol es Indecopi por un lado y los organismos reguladores por el otro, que dependen del Ejecutivo. En consecuencia, esa es una gran mentira. Ellos, para poder lograr el desarrollo, que no es lo que quieren, deberían cumplir solamente con la Constitución. Y pueden gobernar con decretos de urgencia justamente durante un tiempo, porque para eso están ir más allá de lo que dice la ley, con cargo a dar cuenta al Congreso después. Por supuesto, es más, también la Constitución permite que el Estado pueda crear algunas empresas públicas, pero no las que se les ocurren a ellos, o sea, una empresa postal, una empresa de farmacias, cines, como lo hacían en la dictadura militar, sino en determinados casos necesarios. ¿Por qué no lo hacen y por qué no presentan sus proyectos al Congreso? Porque realmente no les interesa una nueva Constitución para poder solucionar los problemas y las demandas del país, sino lo que quieren ellos es tener el poder absoluto. Así es, la reelección inmediata, el modelo soviético, el modelo del principio, no, de ninguna manera, porque vamos a defender nuestro sistema democrático de libertades, de desarrollo, de respeto de la dignidad humana.
porque solamente en libertad se puede realizar la persona y puede alcanzar sus objetivos. Y por supuesto que también dentro de este régimen de democracia y con esta Constitución nosotros podemos insistir e incidir justamente en el fortalecimiento de las políticas sociales. ¿Quién no quiere mejor educación? Todos queremos mejor educación y queremos más presupuesto para mejorar la educación. No queremos maestros como Castillo, de ninguna manera. Queremos mejores maestros, queremos mejores escuelas, queremos mejor salud, queremos mejores médicos, pero no como Condori, de ninguna manera. Queremos también mejor policía, con responsabilidad, con preparación, con profesionalismo, y queremos también una Fuerza Armada que defienda la soberanía y que le diga no a un presidente que quiere regalar el territorio del Perú. Y no queremos primer ministros como Aníbal Torres, que ensalza la figura de Adolfo Hitler, ¿no? Pero por supuesto, o sea, este señor realmente está desquiciado. Entonces, realmente ha puesto un orate justamente para seguir profundizando el caos en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, oye, en lugar de poner paño frío, hay fiebre, ¿no? La temperatura la buscas aplacar, la incendio. Le echa gasolina. Es un carbonero. Absolutamente, por eso le digo que es un orate, ¿no? Hablando mal de la Policía Nacional ante una radio internacional. Hablando cosas que, la verdad, buscando la confrontación, ¿no? Así es que estos que tienen pues justamente esa entraña marxista, lo que buscan es profundizar justamente las contradicciones en la sociedad, pensando que de esa manera ellos van a ganar poder. En algunos estados y en algunos países lo han conseguido, pero aquí los peruanos hemos sabido reaccionar a tiempo y a tiempo hemos salido a protestar. Y también estas protestas están siendo ya replicadas en otros países porque estaban dormidos. Entonces el llamado nuevamente a todos nuestros conciudadanos, al pueblo del Perú, a insistir en la lucha, a seguir vigilantes y a trabajar también una propuesta para lograr una salida democrática responsable y finalmente consigamos un nuevo gobierno que con un gran sentimiento y opción por los más pobres también defienda la libertad y el desarrollo económico para el bien de todos los ciudadanos. ¿Se van a radicalizar las protestas a nivel nacional, crees tú, Edgardo? Yo creo que sí. Yo creo que sí se van a radicalizar en la medida que no se vaya el presidente Castillo y todo su régimen. O sea, tienen por que la irse porque incompetencia. ese es el pedido del pueblo, ¿correcto? Echarle la culpa a los problemas exógenos, extranjeros, no satisface realmente a la población. Porque hay un conjunto de medidas que se pueden tomar justamente para paliar esa distorsión que viene de fuera, pero el grueso del problema, el gran porcentaje del problema económico y del hambre en el Perú es consecuencia del mal gobierno de Castillo y de sus socios, ¿no? De manera que la única salida que persigue el pueblo es justamente la renuncia de Castillo y todos sus socios, y por supuesto yo creo que si él no renuncia, las marchas, las protestas ciudadanas en todo el Perú se van a acrecentar y se van a endurecer más, de manera que por el bien del Perú el señor Castillo y la señora Boluarte tienen que renunciar de inmediato. Pero lo que tenemos que decir es la renuncia del régimen castillista en todos sus extremos, porque es lo que ha fracasado rotundamente. Eso no hay que olvidar, porque separar a Castillo del régimen es muy peligroso. Pero más allá aún, no nos olvidemos y tenemos que revisar que en los últimos 25 años hay también un grupete de caviares que se han paseado por todos los ministerios, como secretarios generales, como viceministros, como asesores. ¿Para qué? Solamente para entornillarse en el cargo, ganar importantes sueldos, para darles contratos jugosos a sus amigotes caviares y de la izquierda, pero no han hecho absolutamente nada para que progrese el país, porque es justamente en este círculo vicioso donde ellos son los principales beneficiarios.